El compañerismo cristiano es fundamental, de mucha importancia para nuestro crecimiento espiritual, porque nosotros estamos rodeados del mundo. El mundo va en contra de los principios de Dios, en contra de todo lo que se llama Dios. Entonces, si nosotros no mantenemos, como decimos, ese carbón encendido, que estamos todos juntos, es fácil que nos desanimemos, es fácil que el enemigo nos saque del camino. Es fácil que no querramos seguir en la fe, porque constantemente el mundo nos está enseñando otros principios distintos. Y como ministraban los salmistas, ahora es un reino de poder, de autoridad, pero es un reino que tiene unos principios diferentes al mundo. Quiere decir que nuestra fe siempre va a ir contra corriente. Tú vas a la iglesia, allí estamos todos en armonía, recibiendo unas verdades, pero cuando salimos de allí, iglesia, son unas verdades distintas, y esas verdades chocan totalmente contra los principios de Dios. El Señor Jesús dijo que su reino no era de este mundo. Quiere decir que todos los sistemas de valores, de vida, el estilo de vida del reino de Dios es totalmente distinto a lo que nosotros enfrentamos cada día. Por eso el compañerismo cristiano es fundamental. El hecho de nosotros poder congregarnos es una bendición, es un regalo del Señor. Entonces les animamos, siempre que usted pueda congregarse, asista, porque vendrán días, así como pasó en la cuarentena, vendrán días donde no podremos reunirnos, y quizás tú vas a extrañar una sonrisa de un hermano, un abrazo, una palabra de ánimo. Y en esos días, porque se está acercando la apostasía, en esos días, cuando venga la persecución, la palabra del Señor dice que vendrá una persecución para los que somos hijos de Dios. Y allí es que se va a probar la fe de muchos. Si a día de hoy no podemos llegar temprano a un culto, no podemos congregarnos teniéndolo fácil de hacer, te aseguro que cuando venga la persecución, quizás serías capaz de negar a Cristo. Entonces, el Señor, como hemos dicho, venimos aquí a prepararnos como iglesia para ese gran acontecimiento. Hay un gran acontecimiento que está dentro de lo establecido en el reino de Dios, que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La palabra del Señor nos enseña que un día nosotros seremos arrebatados de aquí en la tierra, porque vienen tiempos difíciles. Sé que hay varias líneas doctrinales. Algunos dicen que la iglesia padecerá todo lo que es la persecución, todo lo que es el tiempo de tribulación, que nosotros sufriremos parte de esa tribulación. Hay otros que por el contrario dicen que no vamos a sufrir la tribulación, que Dios nos va a arrebatar. Hermanos, si usted no se ha dado cuenta, el mundo se está acabando literalmente. Hay problemas que la sociedad fuera de Dios está enfrentando, y aquellos que no conocen a Dios están preocupados. El tema de la llamada inteligencia artificial es un tema que le preocupa a muchos, porque prácticamente cuando todo quede informatizado, los seres humanos no tendrán en qué trabajar, porque serán reemplazados. Eso es un proceso que se ha estado viviendo desde hace tiempos, pero lo han estado haciendo de manera silenciosa. Pero el tema de la inteligencia artificial es un tema bastante serio, que aún los ateos están preocupados y ven claro y evidente que eso lleva a la destrucción de la raza humana como tal. Yo no sé quiénes se vieron la película de hace muchos tiempo, creo que llama Los Hombres de Negro, Black Men, algo así, y hablaba de eso. Cuando sacan esas películas porque tienen información secreta, que saben de cosas que se están planificando. La gente dice, ay, es una peli. No, el tema de la inteligencia artificial es un tema que está preocupando a toda la sociedad a nivel mundial. De prácticamente están sacando robots llamados humanoides. O sea, vamos a ser reemplazados en gran parte de cosas que no nos van a necesitar, y están preguntándose, ¿y qué vamos a hacer con tanta población? ¿No? Es un problema de los que manejan lo que es llamado a nivel financiero, político y económico la agenda global, que es un tema que habla acerca de
¿qué vamos a hacer con tanta gente, no? Porque la inteligencia artificial, la creación de robots, de humanoides, como lo llaman también, va a hacer que nosotros no seamos necesarios en muchas funciones que realizamos a día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué se va a hacer con todos esos seres humanos? Todos esos planes son del enemigo, pero nosotros los que creemos en Jesús sabemos que hay un plan mayor y que es un plan eterno. El enemigo hace tiempos está planificando todo eso, pero Dios tiene un plan mayor y mejor para todos los que creemos. Por eso el Señor nos está hablando de que no nos aferremos a este mundo, que organicemos nuestra vida de tal manera que creamos que un día nos iremos con Jesús, que seremos arrebatados y que nosotros no tendremos que vivir. Cada día vemos el encarecimiento de los precios, todo es más caro, todo eso hace parte de la agenda global. La palabra del Señor así lo enseña. Las cosas van a llegar a unos precios tan altos que un huevo va a tener un precio tan alto que con eso comerá toda una familia. O sea, vienen cosas terribles a la tierra y no pretendo ser apocalíptica en este día, pero sí que creemos conciencia y entendamos por qué murió Jesús. Nuestra fe en Jesús no hace parte de una añadidura para nuestra vida. Nuestra fe en Jesús es el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos proyecta dentro de la vida terrenal que llevamos, pero nos prepara para una vida eterna. Las personas van a sufrir dolor, consternación, angustia, porque se van a ver impotentes frente a lo que viene. Y yo te digo, iglesia, abre los ojos, abramos los ojos, entendamos por qué Cristo murió, por qué Él vino a establecer un nuevo reino. ¿Qué es lo que sucede? Yo te motivo a estudiar la palabra, a que no seas un religioso, que no vayas allí solo a sentarte y a escuchar, no, que indagues, que entiendas en verdad por qué murió Cristo y hacia dónde vamos, qué significa el reino de Dios. Cuando se habla del reino de Dios, se está hablando el mismo Jesús. Él dijo, el reino está aquí, está en medio de vosotros. ¿Y quién es el reino de Dios? El reino de Dios es el mismo Jesucristo, estableciéndose en cada uno de nosotros. Por eso el reino de Dios está en medio de nosotros y está en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Iglesia, necesitamos empezar a andar en una dimensión de fe. Dios nos está hablando acerca de la fe. Necesitamos creer la palabra, pero no solo creerla de oídas, sino vivirla. Necesitamos ser una iglesia que arda en el poder del Espíritu y crea que las verdades de Dios son eternas, hermanos. Todo lo que va a suceder aquí en la tierra, la palabra de Dios ya lo ha explicado. Es lo de la inteligencia artificial, a Dios no le coge por sorpresa. Es más, la palabra de Dios dice en señales de los últimos tiempos que la ciencia aumentará. En estos días vi un video que me sorprendió mucho y era un robot que llaman el humanoides y estaba teniendo una lucha con otro ser humano y el ser humano le pegaba a él y él caía y lo recogía, pero luego él le pegaba al ser humano, lo noqueaba directamente, pero lo sorprendente era cómo el robot expresaba las emociones como si fuera un humano y levantaba los brazos y saltaba y brincaba. Le gané, o sea, fue algo, una cosa es contarlo y otra cosa es ver cómo la ciencia está aumentando. Por eso hace tiempos el enemigo siempre empieza a introducir las cosas poco a poco, iglesia. El enemigo empieza a introducir las cosas poco a poco. Nos empezó a introducir las relaciones sexuales fuera del matrimonio, empezó a proyectarlas. ¿Y dónde él utiliza? ¿Cuál es la herramienta más grande que él utiliza? La televisión, la gran pantalla, las películas. A través de eso va introduciendo, empezó a introducir que tener relaciones sexuales antes del matrimonio no era nada malo. Luego empezó a introducirnos el divorcio, empezó a introducirnos relaciones entre personas del mismo sexo y así poco a poco ha ido introduciendo cosas hasta llegar ahora. Usted no se ha dado cuenta en los supermercados por qué han despedido hasta cajeros. ¿Por qué? Porque ya la máquina hace de cajero. Y hace tiempo nosotros estamos viviendo dentro de la inteligencia artificial, pero no nos habíamos dado cuenta hasta ahora, los que no somos de informática. Los que son de informática se habrán enterado hace mucho tiempo.
Pero, iglesia, la cosa está seria y la palabra del Señor nos llama a estar atentos de las señales de los tiempos. Por eso el Señor le dijo a los escribas y fariseos: hipócritas, saber distinguir las señales de los cielos, cuando va a llover y cuando no, y no saber distinguir que el Hijo de Dios. Hermanos, Dios ha creado un plan de salvación para la humanidad y nuestro Salvador se llama Jesucristo. Y eso no es a nivel espiritual, no, es a nivel físico. La humanidad está siendo destruida. Los que estudian más allá en esos temas y son personas no cristianas, que Dios me ha permitido hablar con ellas, más dicen que son ateos. Y ellos mismos dicen que después del COVID, el COVID fue un ensayo para ver cómo reaccionábamos y muchas cosas, y para aminorar la población. Pero hay un plan de destrucción del enemigo para el ser humano desde Génesis, sino que él va introduciendo, dice, hay uno que ahora lo detiene y el enemigo no actúa con más maldad, porque la iglesia de Cristo está aquí en la tierra, porque el pueblo de Dios está aquí en la tierra, y los únicos que frenan la obra de maldad del enemigo es que nosotros estamos aquí, porque la presencia del Espíritu Santo está aquí. Pero en el momento que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, usted no se imagina las cosas terribles que vienen para la humanidad, que a uno le da dolor. Y cuando uno piensa en esas cosas, y es que en mí tiene que haber un entendimiento que yo necesito predicar el evangelio, que yo no estoy jugando a la iglesia, que el tema de la salvación es real y es verdad. Y no es solo salvarme de no ir al infierno, no, salvar a muchos de cosas terribles que vienen aquí a la tierra, empezando por nuestra propia familia. Orar por ellos, que Dios les abra los ojos, que Dios les ilumine entendimiento, que Dios les haga ver que esto no es un juego, que Cristo murió para salvar a la humanidad, por eso Él es el Salvador del mundo. Pero no solo es que no me voy al infierno, no, es que hay un plan de destrucción masiva para la humanidad.